La mirada puesta sobre el mercado laboral norteamericano, sobre la interpretación que está haciendo también al respecto al mercado de bonos y lo que puede hacer la Reserva Federal también teniendo en cuenta estos datos de empleo. Saludamos a Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, entre los principales titulares, esa tasa de paro que queda en el 3,6% y esa creación de empleo superior a lo que estaba esperando el consenso del mercado, pero inferior al dato final que tenemos del mes de abril. Primeras valoraciones de esa cifra, ¿qué has podido analizar? Bueno, el dato en general yo creo que es relativamente bueno. Se sigue creando empleo, llevamos ya prácticamente en los últimos 12 meses creando 500.000 empleos prácticamente de media cada mes. Esta es la media móvil de 12 meses, está alrededor de los 500.000, con lo cual digamos que hay un proceso de recuperación que yo creo que está bien. Pero a mí en este momento me parece difícil interpretar que el mercado laboral esté tan saturado como en principio nos está diciendo todas las autoridades. Y no sé si explica muy bien por qué los salarios están subiendo. Posiblemente estén subiendo porque hay mucha gente que no está dispuesta a trabajar debido a que los precios de las cosas han subido y no están dispuestos a trabajar por unos salarios tan bajos. De hecho, la tasa de actividad en estos momentos ha pasado del 62,2 al 62,3, pero es que teníamos el 63,4 en febrero del 2020. Puede parecer muy poco, pero prácticamente la población activa está alrededor de unos 168.000 empleos en personas, con lo cual 2 puntos prácticamente estamos hablando de alrededor de unos 3 millones de personas que no sabemos dónde diablos están, posiblemente no haciendo absolutamente nada y no considerándose parado. Y si eso lo medimos, por ejemplo, en términos de población sobre empleo, pues la situación es prácticamente igual. Es decir, los grados de saturación del mercado no son los idóneos, están en niveles mucho más de menos saturación que existía en febrero del 2020. Los niveles de empleo, mídase por la variable que se haga, bien la encuesta de hogares, bien la de las nóminas, estamos por debajo. En un caso estamos en 400.000 empleos y en otro caso estamos en 200.000 empleos. No justifican la presión que está teniendo ahora mismo los salarios. Es verdad que los empresarios están teniendo problemas, pero no son desde luego a que no encuentren trabajadores porque están buscando trabajo en otro lado. No encuentran trabajadores porque hay trabajadores que no quieren entrar al mercado laboral a esos precios, puesto que con ellos no podría vivir. Bueno, de hecho veíamos también la encuesta de vacantes esta semana, hace un par de días, sigue por encima de 11 millones, a pesar de que bajaba respecto al mes anterior, así que eso también nos da una señal un poco en el entorno de lo que tú estás comentando. ¿Cómo has visto Claro. la evolución de los ingresos y de los salarios en los datos de hoy? Bueno, han empezado a reducirse algo, han pasado del 5,4 al 5,2 y si lo restringimos a los cualificados, pues prácticamente ha ido del 6,6 al 6,4, pero en cualquier caso son niveles muy altos, pero si lo medimos con términos de inflación están produciéndose incrementos salariales muy por debajo de lo que estaba creciendo la inflación. Para mí es otro síntoma más de que realmente no es que no estén encontrando empleados porque estén todos trabajando, porque realmente en este momento con una inflación del 8% y con un mercado laboral estrecho como se nos quiere vender, pues prácticamente los ingresos salariales en este momento tendrían que ser en términos reales positivos, pero en todo este ciclo no hemos tenido en ningún momento ganancias salariales reales, todas han sido negativos, del orden del 2-3% negativo, con lo cual de alguna manera no me da la impresión de que todo esto esté guiado directamente por un mercado laboral saturado, que es lo que se nos quiere vender, sino por unos problemas inflacionarios generados pues, por cuellos de botella, pero también por las medidas que han estado poniendo en práctica tanto fiscales como monetarias por parte de la administración americana y por parte del Banco Central americano. Claro, y en línea un poco con lo que dices del descuadre, ¿no? de percepciones, te quería preguntar, porque los datos de empleo al final del mercado laboral son indicadores retrasados, ¿no? Son indicadores Claro. retrasados y estamos en ese momento de gran pesimismo. Ayer era JP Morgan, tenemos también los mensajes de Goldman Sachs, no sé, una gran cascada, ¿no? de comentarios negativos y de pesimismo sobre una economía que va hacia una recesión. Y claro, tenemos estos datos que podríamos pensar que son buenos, pero como decimos son indicadores retrasados y como tú dices, hay mensajes o cosas que no cuadran. ¿Cómo contextualizamos esas cifras dentro de ese contexto que, como tú bien decías, también tiene que ver con los bancos centrales? Hombre, yo lo que creo que en estos momentos estamos enfrentándose la Reserva Federal a un problema muy grave. Fíjese que, por ejemplo, otro descuadre es el hecho de que la confianza del consumidor está en niveles que prácticamente son los equivalentes a la gran recesión.
Y por lo tanto, de alguna manera, si el mercado laboral estuviera tan bien, posiblemente la confianza estaría muchísimo más alta. Y el problema que tenemos es un problema de inflación, un problema de inflación muy alto, un problema de inflación creado por los bancos centrales, auspiciado adicionalmente por las sanciones que estamos imponiéndole a Rusia, tanto en el terreno alimentario como en el terreno energético, y de alguna manera eso va a significar que la Reserva Federal, en su prerrogativa de controlar el pleno empleo o la estabilidad de los mercados, va a tener que dedicarse a controlar la inflación. Por lo tanto, en otras circunstancias, normalmente cuando ya se veía un cierto grado de pesimismo en la economía o los mercados estaban un poco, digamos, de capa caída, la Reserva Federal tenía elementos como para ayudar. Tenía una inflación controlada y por lo tanto podía bajar los tipos de interés y hacer cualquier tipo de medida. En este momento es que se encuentra en una encrucijada en donde va a ser difícil llegar a una situación como esa. Es decir, ahora mismo en estas circunstancias los mercados financieros saben que la Reserva Federal, si quiere controlar la inflación, desde luego no va a poder ayudarles. Incluso aunque la bolsa caiga, no va a poder ayudarles. E incluso la actividad económica, si la inflación sigue a estos niveles, aunque la actividad económica desacelere, la Reserva Federal debe asegurarse primero de que mata la inflación antes de tomar cualquier tipo de decisión. Y es ese desamparo, yo creo que al final es el que se está transmitiendo en todos esos mensajes de pesimismo que usted está ahora mismo diciendo. Es decir, un cierto desamparo, puesto que hasta ahora teníamos a una Reserva Federal y a unas autoridades que podían hacer cosas cuando nos iban mal, pero ahora quizás nos han abandonado. Nos han abandonado por un error que han cometido. Y es una inflación desbocada y hay que matarla antes, porque si no la matamos ahora y nos dejamos llevar por ella, posiblemente se va a volver mucho más descontrolada en el medio plazo y por lo tanto el castigo que haya que darle a la economía sea muchísimo mayor. Y ese es un poco el problema. Fíjese que políticamente tenemos una disyuntiva también curiosa. Tenemos unas elecciones en noviembre, no sé cómo la Reserva Federal va a conseguir llevar adelante este plan con un Biden en horas bajas, unos problemas a nivel general y ahora con la necesidad de someter a la economía a una situación de crecimiento muy por debajo de su potencial para poder controlar la inflación. Claro, Alexis. Y una última cuestión. No sé si has podido ver los mensajes, ¿no?, las noticias sobre una empresa como Tesla. Casi 100.000 trabajadores y va y dice Elon Musk que ve mucho pesimismo sobre la economía, que tiene muy mal presentimiento y que se plantea despedir a un 10% de su plantilla. Si nos lo dice alguien, bueno, Elon Musk, que está acostumbrado a dar muchos titulares, pero al final es una empresa con muchos empleados, ¿no? Lo estamos viendo también, por ejemplo, en Coinbase. Bueno, en definitiva, son muchas ya las empresas que nos están dando este tipo de avisos. Sí, sí, de hecho, incluso los anuncios en prensa, por ejemplo, que ha salido una noticia, los anuncios, no los anuncios en prensa, sino los artículos en donde se empieza a hablar de congelaciones de plantillas o reducciones de plantilla, están aumentando de una manera muy importante en la prensa, con lo cual de alguna manera nos está dando a entender que quizás lo mejor del mercado laboral esté llegando ahora, es un indicador retrasado, como usted muy bien decía, y posiblemente a medio plazo no vayamos a tener buenos datos de esta situación, sobre todo porque, digo, la Reserva Federal en estos momentos tiene como objetivo matar la inflación, y matar la inflación va a significar tomarse como rehén a la actividad económica y a los mercados financieros. Ese es el pesimismo que realmente están transmitiendo todos estos agentes económicos que de alguna manera están planteándose un futuro relativamente complicado. Y es curioso. No hemos llegado todavía, como hemos dicho al principio, ni siquiera a los niveles de febrero del 2020 y ya posiblemente a lo mejor ni lleguemos a esos niveles. Pues Alexis Ortega, como siempre, un placer. Que pases buena tarde y buen fin de semana. Hasta la próxima.